y bienvenidos al canal Supervivencia Formación. Hoy tenemos un video un poco especial, debido a muchas solicitudes y preguntas en las redes sociales. El equipo de Supervivencia Formación ha decidido poner en línea un documento que va a interesar a toda la esfera survivalista, en particular a los colapsistas, los colapsólogos, pero también a todas las personas que están interesadas en la supervivencia. Se trata de un documento inédito que fue preparado por el equipo de Supervivencia Formación en colaboración con militares de campo, funcionarios que hoy decidimos poner en línea. Este documento es la escala de degradación de la seguridad. Es un documento empírico y descriptivo que busca ser útil y utilizado en el campo. Veamos los distintos usos de esta escala. Esta escala destinada a civiles nos va a permitir prepararnos, adquirir puntos de referencia y partir de bases sólidas. También nos va a permitir salir de ciertos fantasmas o bien estar alertas a ciertos eventos que probablemente sucederán tarde o temprano. Antes de presentárselo, debo decirle que es un documento que está completo, pero obviamente puede ser objeto de muchas críticas. Verán que dentro de las diferentes columnas tienen diferentes eventos que generalmente están listados en un orden más o menos cronológico, siguiendo los diferentes conflictos o eventos que pueden ocurrir. Esta escala es en realidad una guía de lectura que nos permitirá interpretar una situación a nivel de un país occidental u occidentalizado en 2020. En cada columna, como verán, los elementos están mezclados. Pueden pertenecer a diferentes ámbitos, como el político, militar, social o económico. Así que, lo repito, se privilegió el orden cronológico. Ahora vamos a hablar del uso de esta escala de degradación de la seguridad. ¿Para qué sirve? ¿En qué se puede usar realmente? Entonces, hay 4 usos principales de esta escala. El primero es que te va a permitir tener una idea real de la situación y del futuro cercano en tu país, en tu entorno. Entonces, esto te va a permitir estructurar un poco tu pensamiento, saber dónde estás y saber qué puedes esperar. La segunda forma de usarla es que es una escala que te va a permitir partir de una situación dada y definir tus necesidades. Entonces, por ejemplo, si tienes una base de repliegue, lo que los supervivencialistas llaman una base de autosuficiencia definitiva. Pues bien, tienes un equipo en esa base de autosuficiencia definitiva. Entonces, eso te va a permitir elegir tu equipo en función de una situación que eventualmente estarías esperando. Entonces, vas a poder listar todo lo que tiene en la columna que elijas, en general, de degradación finalmente de la seguridad. Y una vez que hayas listado un poco todos los elementos que se encuentran en la columna, vas a poder definir tus necesidades. ¿Y cómo equipar una base de autosuficiencia definitiva? Entonces tú, por ejemplo, el tercer modo de uso de esta escala es que te va a permitir verificar si un equipo o una instalación está conforme a un nivel de degradación esperado. Entonces, típicamente vas a poder tomar tu mochila de evacuación y la vas a analizar con los elementos de esta escala. Y vas a poder hacer que un equipo corresponda a un conjunto de elementos situados en una columna. Así, vas a poder ver si hay carencias en tu equipo, si se puede mejorar, o si hay cosas superfluas que pueden ser eliminadas. El cuarto modo de utilización de esta escala es que te va a permitir definir claramente un nivel de degradación que requerirá una evacuación. Entonces, es bastante fácil cuando uno está solo decidir si evacuar o no. En familia o grupo es más complicado porque las sensibilidades varían. Así que será preferible haber decidido de antemano un nivel de deterioro en el que la familia o el grupo decidirá hacer su evacuación. Así que pueden tomar un elemento que les parezca importante en la escala de deterioro para una posible evacuación. O lo mejor es tomar varios elementos para hacer que se corroboren un poco los elementos y para estar seguro de que han llegado a un nivel de degradación que de todas formas los obligará a salir de la vivienda y proceder a una evacuación. Ahora vamos a ver la escala de degradación de la seguridad. La escala de degradación de la seguridad. Vamos a revisar las columnas una por una. Tienen un enlace debajo del video para descargar el PDF. Les recomiendo imprimirlo, tenerlo a la vista,
para poder seguir las posibles degradaciones en su zona de residencia. La fase 0 es de estabilidad, sin novedades. La fase 1 corresponde a la perturbación. Entonces aquí empezamos a tener una cierta cantidad de elementos que están listados. Así que tenemos las medidas de seguridad locales y puntuales. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hay una huelga pueden haber bloqueos de calles, etc. Son cosas muy simples que pueden pasar muy seguido. Instrucciones de seguridad oficiales. Aquí comienza. Tienen instrucciones de seguridad que generalmente se transmiten por los grandes medios o por otros, o bien por las autoridades en la vía pública. Manifestaciones autorizadas, eso es lo clásico. Huelgas puntuales, frecuentes. Entonces, hay que entender bien que lo que está listado en cada columna, hay que ver que eso corresponde a una normalidad. Eso se vuelve la norma. Aquí estamos en una perturbación. Luego hay zonas donde está prohibida la circulación. Esos son bloqueos hechos por las autoridades. Tráfico vial perturbado. Todo lo que se deriva de eso. Transporte ferroviario perturbado. Contaminación local. Así que pueden ocurrir episodios de contaminación local. Ya hemos visto eso, por ejemplo, con la circulación alternada. Entonces ahí tienen instrucciones oficiales de seguridad. Les dicen, por ejemplo, que solo circularán los autos con placas terminadas en número par. Entonces después tienen perturbaciones naturales locales, así que pueden tener planes para frío extremo, etc. O tormentas, cosas así. Crisis sanitaria local, accidente industrial local. Entonces aquí hay que ver que realmente es, muy puntual. Degradación de las garantías sobre los activos financieros. Entonces, esos son cosas que, pertenecen a la esfera económica, financiera. Entonces ahí ustedes empiezan a tener este tipo de... En la fase 1 empiezan a tener este tipo de cosas que suceden. Entonces generalmente pasa desapercibido, no nos damos mucho cuenta, pero cuando estamos atentos puede ser una señal. Actualmente tienen degradaciones de garantía en activos financieros, algo común. Ataque terrorista local, o bank run y store run, son eventos localizados. Por ejemplo, el bank run local ocurrió en 2018 y 2019 en Italia. Tuvieron bancos que cerraron, entonces hubo bank runs, pero no se generalizaron. Son bank runs locales. Fase 2, erosión. Ahora entraremos en lo más difícil. Entonces tienen manifestaciones no autorizadas. Entonces ya hemos tenido algunas. Por ejemplo, hemos tenido manifestaciones que se llevaron a cabo sin estar autorizadas. No se hicieron las solicitudes previas, etc. Tuvimos algunas en 2019, una concentración popular y otra más grande. Puestos de control. El puesto de control es algo bastante común. Hemos tenido algunos que se instalaron por las autoridades, donde revisaban sistemáticamente a todas las personas que parecían manifestantes. Así que los puestos de control son algo un poco particular. Hacía mucho que no había estado en la vía pública. Barricadas improvisadas, entonces aquí son barricadas organizadas por manifestantes. Huelga general causa escasez en estaciones en servicio. Entonces eso es bastante delicado. Va junto con las huelgas, aumento del precio de los combustibles. Entonces aquí es lo mismo. Hay un pequeño aumento de la erosión. Además, enfrentan problemas de abastecimiento de medicamentos y suministros, lo cual es delicado. Estas cadenas de distribución son muy sensibles y rápidas. Violencia física. Entonces ahí es donde la violencia física empieza a ser la norma y generalmente ocurre al margen de las manifestaciones. Derechos generales, requisición. Eso está directamente relacionado con la línea de abajo en la tabla. Tienen una línea. En gris sobre grises, ahí. Hay que saber que cuando se declara el estado de emergencia, tienen un derecho general de requisa. Entonces pueden tomar las armas, su vehículo, el oro de la represión financiera, etc. Inmigración masiva. Inevitablemente se desestabilizarían y el sistema empezaría a erosionarse. Cortes frecuentes de servicios, luz, gas, agua, telecomunicaciones, etc. Así que nos hundimos un poco en la erosión. Los residuos domésticos frecuentemente no se recogen. Represión financiera. Así que, represión financiera. Puedes tener todo tipo de impuestos, todo tipo de congelamiento de activos, etc. Así que eso, hay que estar atentos a ello. Control de los medios de información, relacionado también con el estado de emergencia. Pueden tener un control de los medios de información. En 2015 hubo un estado de emergencia.
Los medios de información no fueron verdaderamente controlados. No se implementó, pero podría hacerse. Censura. Censura que comienza. Arrestos arbitrarios, escasez intermitente de alimentos, combustible. Entonces, ahí es siempre lo mismo. Hay una gradación, o más bien una degradación. Cierre de las instituciones escolares. Entonces, hay que saber que las instituciones escolares son de las instituciones más frágiles, que se detienen bastante rápido. En cuanto empiezan a saber algunos problemas, especialmente para los comedores de alimentación, de combustible, etc., las escuelas cierran rápido o de forma intermitente. Puede haber racionamiento seguido de corrupción. Hablamos realmente de corrupción generalizada que se convierte en norma. Fase 3. Tienes lo que se llama la desestructuración del sistema o del país. Entonces puedes tener ahí dentro el peligro ambiental. Entonces, peligro ambiental. Puedes tener sequías, lluvias importantes, tormentas masivas, etc. O incluso ver ciclones y cosas de ese tipo. Accidente nuclear mayor. Entonces, uno se imagina fin de garantía sobre los activos financieros. Entonces ahí, eso llega bastante rápido. En cuanto el sistema realmente se ve perturbado, tienes este tipo de anuncios que se hacen justo antes de las quiebras bancarias. Después, normalmente, lo que ocurre pronto es que la moneda pierde valor. Entonces ahí, en general, las personas que son bastante acomodadas, los rentistas, etc., son rápidamente eliminados. Ruptura de las cadenas de suministro. Entonces, eso se vuelve la norma. ¿Se lo imagina? Paro de los servicios postales y de entrega. Entonces, cuando llegamos a la ruptura de las cadenas de suministro, estamos en el paro de los servicios postales, que al final es frágil de todos modos, más resiliente como institución que las escuelas, pero se detiene rápido, menos intercambios comerciales y cierre de centros comerciales. Entonces ahí es lo mismo, es un problema mayor. Cierre de finanzas, cierre de farmacias, eso sigue, cierre de cajeros automáticos, si es que no se ha hecho ya, abandono de las estructuras sociales y médicos sociales, como los asilos, entre otros. Ahí ya se vuelve realmente, ahí ya estamos realmente en una fase de desestructuración. Entonces pueden ocurrir los ataques terroristas mayores que están más o menos a ese nivel, los disturbios, ahí tienen disturbios. Colapso rápido de solidaridades. En ese nivel los notamos claramente. Transporte ferroviario eléctrico fuera de servicio. Entonces, los transportes ferroviarios a diésel son más resilientes, así que eventualmente, en algunas líneas, todavía se pueden hacer funcionar trenes, especialmente si están militarizados. Con diésel. Desempleo masivo y suspensión de prestaciones, jubilación y ayudas sociales mínimas. Si no ha ocurrido, pasará pronto. Son cambios que pueden ocurrir en cuestión de días, en la misma semana. Desarrollo de la economía informal, trueque y saqueo como consecuencia. Violencia con armas de fuego, que empieza a volverse realmente frecuente. Fase 4 es la fase de ruptura, entonces despliegue de las fuerzas de seguridad. Eso es muy notable. Toque de queda y puntos de control militarizados. Esto comienza a reforzarse seriamente. Requisición de edificios, distribución de víveres, eventualmente secuestro, desaparición, tortura, asesinato, ataque al personal armado. Entonces es ahí donde vemos todos los robos de armas, etc. Porque hay facciones armadas que generalmente se forman. Ataques a comisarías, gendarmería, robos de armas. Disminución drástica de la información. Desplazamiento limitado, suspensión de la circulación de vehículos privados. Porque ya no es posible, ni en términos de combustible, ni en términos de seguridad. Entonces, cierre de los bancos, cierre de los últimos comercios, así que aquí nos estamos hundiendo. Otra degradación, desaparición de la prensa y cese definitivo de actividades portuarias comerciales. Eventualmente pueden tener un puerto, que de todas formas es más resiliente que muchas otras cosas. Entonces, eventualmente pueden tener todavía pequeños barcos que atracan. Con un poco de actividad, si está asegurado. Disparar fuerzas del orden contra la población es una ruptura, pues ahí ocurren cambios drásticos. Golpe de estado, de hecho. Conscripción, conflicto militar. Entonces, ahí son conflictos.
entre fuerzas oficiales. Insurrección armada. Entonces, ahí son fuerzas oficiales. Bueno, es un estado contra fuerzas que no son oficiales. Revolución. Entonces, una revolución, a diferencia de la insurrección armada, llega a su fin, y hay un cambio radical. Rebelión dentro de las fuerzas del orden. Entonces, eso a menudo está relacionado con los disparos de las fuerzas del orden contra la población. Subtitulaje ST-501. Fase 5. Colapso. Fin de servicios públicos, detención de importaciones, escasez general, falta de agua potable y cierre de aeropuertos civiles. Todavía podemos tener aeropuertos militares. Saber que los aeropuertos, contrario a lo que uno podría pensar, son muy resilientes, incluso los aeropuertos civiles, bajo una red vial abandonada. Desplazamiento imposible, enfrentamientos armados, francotiradores, barricadas, reclutamiento forzado, ejecuciones, deportaciones, destrucción de redes, edificios y viviendas abandonadas, prisiones inactivas, despoblación, cadáveres, hambrunas, epidemias, éxodos, catástrofes naturales y actos de guerra. Efectivamente, pueden tener un conflicto nuclear de gran magnitud a ese nivel, por ejemplo. Fase 6 es la fase de extinción, entonces desaparición de la vida humana. Y zona inhabitable. Entonces noten que en la parte inferior de la tabla tienen unas flechas de color violeta, que en realidad son marcadores. Entonces, deben entender estos marcadores como puntos de referencia, notables, fáciles de observar, que están entre los eventos más reveladores en realidad de un cambio de fase. Pueden tener un cambio de fase, por supuesto, sin que el marcador se haya manifestado, pero en todos los casos, si tienen un verdadero deslizamiento, el marcador no tardará en manifestarse. Observamos los marcadores. De la fase 0 a la 1 se dan instrucciones oficiales por medios de comunicación. Generalmente. Fase 2, fase 3, fase 1, esos son los puntos de control. Fase 2, fase 3. Cierre de centros comerciales. De 3 a 4 despliegue de seguridad. De 4 a 5 despoblación. Del colapso a la extinción. De la fase 5 a la 6 ocurre la desaparición de la vida humana. Por encima de los marcadores en violeta tienes la línea gris, donde están las medidas excepcionales, los dispositivos legislativos, que ya conocemos. Entonces tienes el estado de vigilancia. Esos son los 3 niveles de Vigipirate a los que está asociada la operación Centinela, que es realizada por nuestros soldados. Bueno, es un dispositivo que se ha vuelto permanente, así que ya lo tienes desde la fase 0. En realidad, ahora tienes el estado de emergencia que ha sido implementado en 2015. Antes teníamos Nueva Caledonia en el 84 y también teníamos los suburbios en 2005. Tienen el estado de sitio. Entonces aquí estamos ante un dispositivo constitucional que transfiere los poderes de la policía a la autoridad militar. Entonces el estado de sitio no se ha implementado bajo la Quinta República. Fue por última vez durante la Segunda Guerra Mundial y el estado de guerra también. El estado de guerra, Segunda Guerra Mundial. Una vez más, para responder a las preguntas, si tomo por ejemplo el caso clásico de la mochila de evacuación y su inventario en el ámbito del survivalismo, los consejos que se te den no tendrán ninguna relevancia mientras el contexto de la evacuación no haya sido claramente definido. Este documento está aquí para eso, para darte un panorama completo de las situaciones que podrían ocurrir. Finalmente, esta escala te ayudará a tomar decisiones racionales y organizar tu preparación. Espero que te sea útil y nos vemos pronto en un próximo video en el canal Supervivencia Formación.